La situación hoy en día sigue prácticamente de igual manera para gran cantidad de docentes a cuando comenzó el conflicto. Siguen sin estar cargados un amplio número de docentes, se está trabajando en un nuevo relevamiento para tener números claros y concisos para poder trabajar a posterior. Seguimos a la espera de que haya una propuesta superadora de lo que ha sido hasta ahora promesas infundadas, sin ningún sustento, sin ningún tipo de sustento lógico. Nos han pedido en su momento que flexibilicemos algunas partes del Consejo Escolar, lo hemos hecho. Hace ya una semana atrás hemos liberado la parte de Contralor. Los consejeros en ese momento no se acercaron a trabajar. Nosotros siempre dijimos que con el hambre no íbamos a jugar, por lo tanto en el día de ayer en la asamblea se decidió dar curso a los actos públicos para auxiliares docentes, así los comedores y las escuelas que tienen con el servicio alimenticio no quedan sin ellos. Lo cierto es que hoy nos desayunamos con la noticia de que la UEGB había dictaminado que en el día de mañana se realicen actos públicos en el edificio del CIE. Estaremos ahí para que eso no suceda, teniendo en cuenta que quienes tomen horas en el día de mañana van a seguir con esta problemática de no cobrar, vaya a saber uno hasta cuándo. Seguimos luchando para que se solucione el problema de todos, no solamente de los que estamos convocados en la carpa, sino que se llegue a una solución más profunda que tenga que ver con un proceso de descentralización que se dé efectivamente, como ya se ha prometido y se ha hecho la primera capacitación. Así que estamos a la espera de todo eso y por otro lado disgustado porque, como te decía, se ha convenido en el día de ayer por parte de la UEGB y quedando afuera nosotros de la mesa de negociación, mañana dar curso a los actos públicos para docentes. Aclaro que en el día de ayer nos reunimos con la UEGB y los gremios locales. En dos oportunidades. En dos oportunidades, por la mañana y por la noche. Se había convenido durante la noche empezar a trabajar en conjunto, que esa mesa de diálogo y de negociación estuviera abierta y constantemente para poder trabajar en conjunto, algo que veníamos solicitando y que parecía tener una respuesta viable. Lo cierto es que hoy nos amanecimos con esta noticia de que se han levantado de la mesa y han tomado por decisión propia la posibilidad de hacer los actos públicos el día de mañana con el apoyo de los gremios que no nuclean a los docentes. ¿Y ahora van a marchar por la ciudad? ¿Se van a manifestar aquí frente al municipio? La marcha en sí no salió del grupo de autoconvocados, eso es para destacar, sí de un montón de docentes que apoyan nuestra medida, que están con nosotros, y vamos a circular por el centro de la ciudad haciendo más pública todavía de lo que ya ha sido la manifestación.